Mi esposa, la directora ejecutiva y rica, me abofeteó delante de mis amigos e hijos, afirmando que era la nueva al mando. 5 minutos después, llegó mi abogado y le di una dolorosa lección que jamás olvidará. ¿Sabes lo que dicen de que la retrospectiva es 20/20? Bueno, la mía lleva lentes graduadas y una lupa. Porque, mirando atrás, debería haber visto venir este desastre a 3 códigos postales de distancia. Pero lo que pasa con estar casada con un director ejecutivo es que te vuelves muy bueno fingiendo que todo está bien, mientras tu mundo se convierte poco a poco en un infierno corporativo disfrazado de barbacoa en el jardín. Así que ahí estaba yo, haciendo de ama de casa obediente en lo que se suponía que sería una tranquila tarde de sábado. Solo yo, unos amigos, nuestros 2 hijos y suficientes costillas para alimentar a un pequeño ejército. Nada del otro mundo. Platos de papel, vasos de plástico y esa ensalada de papas tan chula de Whole Foods que finjo haber hecho desde cero. El tipo de reunión donde todos deberían relajarse, desconectar y recordar lo que se siente ser humano en lugar de andar por ahí con perfiles de LinkedIn. Mike, mi hijo de 10 años, estaba haciendo eso que hacen los niños, perseguir burbujas como si estuvieran cazando unicornios, con mucha concentración y agitando los brazos. Los niños se contagiaron de mi terquedad, pero por suerte, gracias a la coordinación de su madre, pudo atrapar algunas. Rowan, de 7 años y el doble de dramático que un musical de Broadway, hacía comentarios con todo detalle sobre cada burbuja que se escapaba. Papá, esa fue enorme. Era del tamaño de mi cabeza. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, amigo, lo vi. Es difícil no ver una pompa de jabón a 1 metro de distancia. Kim y Leo hacían su mejor imitación de adultos, bebiendo cervezas y hablando de fútbol fantasy como si realmente importara. Kim es de esos que cree que saberse todas las estadísticas de 1987 lo convierte en un genio del deporte, mientras que Leo simplemente asiente porque es demasiado educado como para decirle a Kim que a nadie le importan sus selecciones del draft. Sin embargo, son buenos chicos, el tipo de amigos que aparecen cuando los necesitas y no hacen demasiadas preguntas cuando tu vida empieza a parecer un reality show. Estaba en mi salsa, la verdad. Espátula en mano, delantal con la inscripción Sargento de la parrilla, un regalo del Día del Padre de Mike que me puse sin ironía, un padre normal haciendo cosas de padre normal. Las costillas estaban en ese punto perfecto entre quemadas y tiernas, de esas que te hacen olvidar que alguna vez consideraste ser vegetariano. Estaba calculando mentalmente si había ganado suficiente cuando oí el clic-clac de unos tacones de diseñador en nuestro camino de ladrillo. Entró Sloane Mercer, y sí, conservó su apellido de soltera porque Dios no permita que la confundan con la esposa de nadie. Entró en nuestro patio trasero como si entrara en una reunión de la junta directiva, con un traje de pantalón blanco impecable que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría. Con el teléfono pegado a la oreja, claro, porque Dios sabe que el destino del mundo empresarial pendía de un hilo en la llamada que atendía. Detrás de ella, como una especie de séquito corporativo, venían 2 de sus colegas vicepresidentes, Jessica y Mark, creo. Era difícil distinguirlos, ya que ambos tenían esa misma mirada inexpresiva que da el que se entrega el alma a los informes trimestrales de resultados. Los niños se iluminaron al verla. Mami, mira las burbujas. Rowan prácticamente se le lanzó a las piernas, lo cual habría sido adorable si ella no hubiera levantado un dedo con la manicura perfecta en el gesto universal de ahora no mientras seguía hablando por teléfono. Mike, mayor y más familiarizado con las costumbres de una madre corporativa, simplemente saludó y volvió a su búsqueda de burbujas. ¡Qué listo! Kim y Leo hicieron esa cosa rara que hacen los hombres cuando la esposa llega tarde a su propia reunión familiar. De repente, las etiquetas de sus cervezas les fascinaron muchísimo mientras intentaban fingir que no solo hablaban de que ella nunca estaba presente. La brigada de vicepresidentes la rodeó de inmediato como agentes del servicio secreto, creando una pequeña burbuja corporativa en medio de lo que se suponía que sería una barbacoa familiar. La observé durante unos 5 minutos, todavía hablando por el maldito teléfono, gesticulando con la mano libre como si dirigiera una orquesta de hojas de cálculo. Las costillas se estaban pasando de cocción, los niños empezaban a tener esa cara de desánimo que se pone cuando mamá prefiere el trabajo por milésima vez, y sentía ese nudo familiar formándose en el estómago. Ese que me decía que estaba a punto de convertirme en el malo por pedirle a mi propia esposa que fingiera querer estar aquí. Así que hice lo que cualquier persona razonable haría. Me acerqué,
Les sonreí amablemente a las gemelas VP y les dije, oye, cariño, ¿podrías dejar el teléfono de lado unos 5 minutos? A los niños les encantaría enseñarte su técnica de burbujas. Una petición sencilla, ¿verdad? De esas que no deberían requerir una resolución de la Junta ni un análisis de costo-beneficio. Me miró como si le acabara de pedir que donara un riñón. Esa sonrisita burlona se extendió por su rostro. La que había llegado a odiar. La que decía que estaba siendo irrazonable al esperar decencia humana básica de mi propia esposa. Volvió a levantar el dedo, articuló, un segundo, que en el lenguaje de Sloan significa entre 5 minutos y 3 horas, y me dio la espalda. Pero aquí es donde la cosa se puso interesante. No me marché. Me quedé allí, con la espátula en la mano y mi ridículo delantal, esperando. ¿Quién se dio cuenta? Leo se dio cuenta. Incluso los zombis corporativos se dieron cuenta. Los jóvenes, sin duda. Y después de otro minuto entero escuchándola hablar de estrategias sinérgicas de penetración en el mercado o cualquier otra palabrería de MBA que estuviera en el menú del día, hice algo que, al parecer, cruzó una línea invisible. Suavemente, y quiero decir con mucha suavidad, le puse la mano en el hombro y le dije, Sloan, 5 minutos, por favor. Fue entonces cuando terminó la llamada, le pasó el teléfono a Jessica o a Mark y se giró para mirarme con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler su perfume caro mezclado con ese aroma particular de rabia apenas contenida con el que me había familiarizado íntimamente durante el último año. «¿Quieres mi atención?», dijo con una voz dulce como el edulcorante artificial. «La tienes». Y luego me abofeteó. No fue un toque juguetón. No fue algo como «oh, tonto». Fue una bofetada con la mano abierta que resonó por todo nuestro patio trasero como un disparo. De esas que te zumban los oídos y te nublan la vista por un segundo. De esas que dicen, me perteneces, en un lenguaje más antiguo que las palabras. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cerveza de King se congeló a punto de llegar a sus labios. Leo parecía preferir estar en cualquier otro lugar del planeta Tierra. De repente, la brigada de vicepresidentes encontró sus zapatos increíblemente interesantes. Pero lo peor de todo, fue ver las caras de mis hijos. La varita de burbujas de Mike cayó al suelo, olvidada. Rowan se quedó boquiabierto como si acabara de ver cómo se desmoronaba toda su comprensión del mundo. ¿Y Sloane? Estaba allí de pie, con su impecable traje blanco, mirando a nuestro público atónito como si acabara de hacer una presentación de PowerPoint especialmente efectiva. Entonces, soltó la frase clave, la que probablemente escucharé en terapia durante la próxima década. Soy el nuevo responsable aquí. Su voz era tan alta que los vecinos la oían, tan fría que escarchaba las ventanas, y la pronunció con la crueldad despreocupada que haría que un jefe de la mafia tomara nota. Lo dijo como si anunciara una reestructuración corporativa, como si me hubiera degradado de esposo a becario sin sueldo en mi propia vida. Sentí un calor que me subía al pecho, esa mezcla familiar de humillación, rabia y la frustración impotente que surge al ser castrado públicamente por alguien que se supone que te ama. Todo mi instinto me gritaba que hiciera algo, que dijera algo, cualquier cosa para recuperar la dignidad que quedaba esparcida por nuestro patio de ladrillo como cristales rotos. Pero en cambio, me tragué ese fuego. Respiré hondo, como si me tragara cristales rotos. Miré a mi esposa, la miré de verdad, allí de pie, con su traje de poder y su pose de poder, rodeada de sus amigos poderosos, tras haberme demostrado su poder sobre mí delante de nuestros hijos y amigos. Y dije lo único que me pareció cierto en ese momento, anotado. Eso es todo. Una palabra. No, ¿cómo te atreves? Oh, ¿qué demonios te pasa? O cualquiera de las otras 100 respuestas que rebotaban en mi cabeza como bolas de pinball. Acabo de anotarlo. Como si fuera una secretaria tomando nota de mi propia destrucción en la junta directiva. Me di la vuelta, con calma y deliberación, y caminé hacia nuestra puerta corrediza de cristal. Detrás de mí, oía a Sloane empezar a reír, probablemente pensando que acababa de ganar el juego retorcido que habíamos estado jugando durante el último año. La brigada de vicepresidentes ya estaba sacando sus teléfonos, sin duda documentando esta pequeña demostración de poder para el chat grupal posterior.
Nuestros amigos se quedaron allí como ciervos deslumbrados, probablemente preguntándose si debían llamar a alguien o simplemente fingir que nunca habían presenciado el nuevo infierno que acababa de desatarse en los suburbios. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía, lo que Sloane, en especial, desconocía. Al cruzar esa puerta corrediza, al entrar al aire acondicionado fresco de nuestra cocina, al alejarme de los restos de lo que se suponía sería una agradable reunión familiar, saqué mi teléfono. No para llamar a mi madre, ni para llorarle a mi terapeuta, ni para publicar un estado pasivo-agresivo en Facebook sobre la falta de respeto. Abrí mis mensajes de texto. Encontré el hilo de conversación que había etiquetado simplemente como AC, para Ariella Cho. Y escribí una palabra. Solo una palabra que llevaba meses esperando enviar. La palabra que pondría en marcha todo lo que había estado planeando en silencio y con cuidado mientras mi esposa transformaba nuestro matrimonio en su propio episodio de sucesión. Ahora, pulsé enviar. La respuesta llegó al instante, como si hubiera estado esperando. 5 minutos. Mantén la calma. No te involucres. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que debería haber sido obvio hace meses. La bofetada no fue el principio del fin. Fue el final del principio. Todas esas noches que pasé preguntándome si estaba loca, si era demasiado sensible, si tal vez no estaba hecha para estar casada con un director ejecutivo con tanto poder. Todas esas veces que puse excusas por su comportamiento, racionalicé su crueldad, me convencí de que amar significaba aceptar lo que me diera con una sonrisa y un sí, cariño. Todo eso terminó con una bofetada en el momento justo delante de nuestros hijos. Porque la cuestión con las consecuencias es esta: no les importa tu título, tu cuenta bancaria ni cuánta gente te llame jefe. No les importa si estás acostumbrado a salirte con la tuya o si crees que las reglas no te aplican. Las consecuencias son el gran ecualizador. La verdad universal que ni siquiera los directores ejecutivos pueden reestructurar ni aprovechar por sí mismos. Mientras estaba en la cocina, escuchando los sonidos apagados de nuestros invitados intentando fingir que no habían visto mi matrimonio derrumbarse en tiempo real, sentí algo que no había sentido en meses. Ni ira. Ni tristeza. Ni siquiera alivio. Me sentía listo. Listo para lo que viniera después. Listo para dejar de ser el personaje secundario en mi propia vida. Lista para mostrarles a mis hijos que a veces lo más aterrador es enfrentarse a alguien a quien amas cuando ya no te quiere. El cronómetro de mi teléfono sonó. 5 minutos, exactamente. Que empiece la verdadera fiesta. ¿Te has fijado alguna vez en lo retorcido que es el sentido del tiempo en el universo? ¿Como cuando tu teléfono siempre se apaga justo cuando más necesitas el GPS? ¿O cuando siempre te encuentras con tu ex con cara de recién salido de un basurero? Bueno, al parecer, al cosmos también le gusta la ironía dramática. Porque exactamente 5 minutos después de enviar ese mensaje, y digo exactamente, como si un cronómetro cósmico llevara la cuenta, sonó el timbre. Seguía de pie en la cocina, mirando el teléfono y preguntándome si acababa de cometer el peor error de mi vida o la mejor decisión de mi vida. Los sonidos del patio trasero habían pasado de un silencio incómodo a esa charla forzada que la gente usa cuando intenta desesperadamente fingir que no acaba de presenciar un pisotón en la dignidad de alguien. Sloane ya había vuelto a su modo de abeja reina, probablemente dándole vueltas a todo el asunto como si se tratara de un pequeño malentendido matrimonial. No hay nada que ver aquí, amigos. Pero entonces sonó el timbre, y juro por Dios que sonó como las primeras notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Ya saben, ese tatatadum. Eso significa que el destino llama a la puerta y más vale que respondas, porque no se va a ir. Abrí la puerta principal y allí estaba, Ariella Cho, con aspecto de haber salido de un thriller legal donde el abogado inteligente siempre gana. 1,5 metros de pura competencia, con un traje gris marengo que probablemente costaba más que mi coche, pero que de alguna manera la hacía parecer accesible en lugar de intimidante. Tenía una forma de comportarse que decía: podría destruirte en el juicio, pero preferiría que mantuviéramos las cosas civilizadas. Detrás de ella había otras 2 personas que claramente no habían venido a la barbacoa. Jordan, dijo, asintiendo como si nos hubiéramos encontrado en Starbucks en lugar de ejecutar lo que probablemente era el plan de venganza más elaborado desde el Conde de Montecristo. ¿Lista? Y entonces lo comprendí. Esta mujer llevaba meses planeando este momento.
Mientras yo me debatía sobre si estaba exagerando, si debía aceptarlo y lidiar con el comportamiento cada vez más tóxico de Sloan, Ariella había estado construyendo una fortaleza legal. Me dijo que lo documentara todo, que lo guardara todo, que llevara un registro de todo. Pensé que estaba siendo paranoica. Resultó que estaba siendo una maldita profeta. Este es Marcus, dijo, señalando a un tipo delgado con un traje arrugado que parecía estar haciendo cualquier otra cosa. Es nuestro notificador. Y ellos son Janet y Carlos, contratistas de seguridad con licencia. Los dos guardias de seguridad parecían tener un segundo empleo como instructores de yoga. Tranquilos, centrados y probablemente capaces de dominar a un oso grizzly usando solo afirmaciones positivas y puntos de presión estratégicos. Marcus aferraba un sobremanila como si contuviera los secretos del universo, lo cual, en cierto modo, era cierto. Janet y Carlos simplemente se quedaron allí, haciéndose invisibles. Como suele hacer un buen agente de seguridad, con la suficiente presencia como para importar, con la sutileza suficiente para que no te sientas asediado. Ariella pasó junto a mí y entró en la cocina como si fuera la dueña del lugar. Lo cual, considerando lo que estaba a punto de suceder, más o menos lo hizo. Dejó una pila de carpetas perfectamente organizada en la isla de la cocina. La misma isla donde Sloan solía tirar sus papeles del trabajo en contenedores de comida para llevar, como si estuviera marcando territorio. La ironía no se me escapó. Orden de protección de emergencia, dijo, tocando la primera carpeta como si estuviera leyendo la lista de la compra. La Junta adoptó la cláusula de conducta. Toca la segunda carpeta y una carta notariada de la mayoría de los inversores de Mercer Dynamics. Toca la tercera. Su voz era suave, como si estuviera explicando cómo hacer panqueques en lugar de describir la aniquilación nuclear total de la existencia actual de mi esposa. A través de la puerta corrediza de cristal, pude ver a Sloan dominando nuestra terraza, gesticulando mientras la brigada de vicepresidentes asentía como cabezones. Probablemente estaba explicando cómo acababa de establecer límites, demostrar liderazgo o cualquier otra jerga corporativa que usara para justificar el trato a la gente como basura. La mujer podría convertir la paja en oro si eso le ayudara con sus cifras trimestrales. ¿Estás segura de esto?, le pregunté a Ariella, porque aunque yo había sido quien puso todo esto en marcha, verlo suceder de verdad me pareció surrealista. Como pedir una pizza y luego sorprenderse cuando alguien aparece con comida. Me miró con esos ojos oscuros y penetrantes que probablemente habían aterrorizado a los abogados de la parte contraria en los tribunales desde aquí hasta San Francisco. Jordan, te agredió delante de tus hijos y de múltiples testigos. Lo hizo en voz alta, deliberadamente y con la evidente intención de humillarte. La pregunta no es si estoy segura. La pregunta es ¿por qué esperaste tanto? Tienes razón. Tienes toda la razón. Además añadió, sacando su teléfono y comprobando algo. La junta directiva concluyó hace unos 3 minutos. Se han emitido los votos, se han tomado las decisiones y la maquinaria corporativa ya está en marcha. En este punto, no estamos creando consecuencias, solo las estamos imponiendo. Fue entonces cuando comprendí la verdadera genialidad de Ariella Cho. Mientras yo pensaba que se trataba de vengarse de Sloan, ella lo pensaba como un maestro del ajedrez planeando 12 movimientos por adelantado. No fue emotivo, fue quirúrgico, limpio, preciso y probablemente completamente legal en 17 sentidos diferentes. Asintió con la cabeza hacia Marcus, quien de repente parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar de Estados Unidos continental. Espectáculo, dijo, y juro que casi sonrió. Casi. Observé a través de la puerta de cristal cómo nuestro pequeño desfile se dirigía al patio trasero. Ariella iba al frente, con aspecto de ir a una reunión informal de negocios. Marcus lo siguió, agarrando su sobre con fuerza, como si fuera a explotar. Janet y Carlos lo seguían, manteniendo ese equilibrio perfecto entre, somos profesionales, y, por favor, no hagan esto raro. La reacción de la galería de cacahuetes fue inmediata y hermosa. La cerveza de King se detuvo a medio camino de su boca. El hombre estaba desarrollando un verdadero talento para beber en imágenes congeladas. Leo incluso dio un paso atrás, lo cual probablemente fue inteligente, ya que tenía buen instinto para detectar cuando la cosa estaba a punto de estallar. Las gemelas VP parecían acabar de darse cuenta de que eran extras en el drama de alguien más, en lugar de las protagonistas de su propia historia de éxito empresarial.
¿Pero Sloan? Ah, Sloan siguió hablando, moviendo la mano con desdén ante lo que probablemente supuso que era algún tipo de entrega o tal vez una queja de los vecinos por ruido. Porque en el mundo de Sloan, las interrupciones eran para los pequeños, y los pequeños podían esperar hasta que ella estuviera lista para reconocer su existencia. Marcus se aclaró la garganta 2 veces antes de que Sloan finalmente se diera la vuelta. Y cuando lo hizo, al ver a este tipo con aspecto oficial y su sobre de aspecto oficial junto a mi abogado y 2 personas que, obviamente, no estaban allí por la ensalada de papas, su expresión pasó de una leve molestia a algo cercano a la preocupación. Sloan Mercer, dijo Marcus, con la voz ligeramente quebrada. El pobre probablemente no estaba acostumbrado a entregar papeles a quienes podían comprarlo y venderlo antes del almuerzo. Sí. La voz de Sloan tenía ese tono cortante que adquiría cuando percibía una amenaza a su control, el mismo tono que probablemente usaba con sus subordinados que se atrevían a cuestionar sus decisiones. Te han entregado, dijo Marcus, y le lanzó el sobre como si fuera radiactivo. Orden de protección de emergencia y aviso de violación de conducta corporativa. La expresión de Sloan fue invaluable. Absolutamente invaluable. Fue como ver a alguien darse cuenta de que había estado jugando a las damas mientras todos los demás jugaban al ajedrez. Su boca se abrió, se cerró y volvió a abrirse, como un pez intentando respirar. El maquillaje, perfectamente aplicado, no podía ocultar que había perdido todo el color del rostro. Jessica o Mark intentaron avanzar, probablemente pensando que podrían salir airosos de la situación, pero Janet y Carlos se movieron con una eficiencia despreocupada que sugería que ya habían hecho esto antes. Sin agresividad, sin amenaza, simplemente presentes. Profesionales, inevitablemente presentes. ¿Qué es esto?, preguntó Sloan, con esa voz estridente que adquiría cuando la realidad se negaba a doblegarse. Miraba los papeles como si estuvieran escritos en sánscrito antiguo, lo cual, considerando que eran documentos legales, bien podrían haber sido. Ariella dio un paso al frente, y la observé desde la ventana de la cocina mientras soltaba lo que probablemente fue el ataque verbal más cortés que jamás había presenciado. Su voz se mantuvo serena, profesional, casi amable, como si le explicaras a un niño por qué no podía cenar helado. No pude oír cada palabra desde dentro, pero capté lo suficiente para saber que Ariella estaba exponiendo los hechos como si estuviera leyendo un informe meteorológico. La agresión, los testigos, los niños presentes, la cláusula de conducta corporativa que la propia Sloan había firmado como parte de su contrato como directora ejecutiva, la reunión de la junta directiva que acababa de concluir, la suspensión inmediata de la autoridad operativa pendiente de revisión. El teléfono de Sloan empezó a vibrar. Luego el de Jessica. Luego el de Mark. Entonces los 3 se quedaron mirando sus pantallas con el horror que suele reservarse para desastres naturales o caídas de la bolsa. Y fue entonces cuando me di cuenta de que Ariella no solo había planeado este momento, sino que lo había coreografiado. El momento, los testigos, la reunión de la junta directiva mientras Sloan estaba ocupada jugando a la autoridad en una barbacoa familiar. Fue como asistir a una clase magistral de pensamiento estratégico, solo que en lugar de casos prácticos de una escuela de negocios, el tema era mi matrimonio. Desde mi sitio en la cocina, observando a través del cristal como si estuviera viendo un documental sobre la naturaleza sobre los hábitos de apareamiento de los ejecutivos corporativos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No satisfacción, precisamente. No venganza. Algo más limpio que eso. Algo que se parecía sospechosamente a justicia. Porque lo que pasa con gente como Sloan es que están tan acostumbrados a ser los peces gordos del estanque que olvidan que existen los tiburones. Se sienten cómodos con su poder, despreocupados con su crueldad, confiados en que sus víctimas seguirán aguantando porque eso es lo que hacen. Pero a veces, solo a veces, la víctima ha estado planeando su propio regreso. A veces han documentado cada desaire, cada humillación, cada momento de crueldad casual. A veces han formado su propio ejército, han encontrado a sus propios aliados, preparándose para el día en que ya basta. Y a veces, ese día llega exactamente 5 minutos después de abofetear a tu marido delante de tus hijos. Mi teléfono vibró. Mensaje de Ariella. Fase 1 completada. Quédate adentro. Deja que nos encarguemos del resto. Observé el caos que se desataba en mi terraza,
Sloan discutiendo con el notificador, los vicepresidentes haciendo llamadas frenéticamente, Kim y Leo con aspecto de haber caído en la pesadilla de alguien más. Y sentí algo que podría haber sido paz. La revolución había comenzado, y se adelantó 5 minutos. Aquí hay algo que no te enseñan en terapia matrimonial. El arma más devastadora no son los gritos, el llanto ni tirar platos. Es el papeleo. Un papeleo frío, calculado y legalmente vinculante que te pone la vida patas arriba, manteniendo la ficción de que todo el mundo sigue los procedimientos correctos. Desde la ventana de mi cocina, tenía asientos en primera fila para lo que ya consideraba el programa de Sloan, edición cancelación. Y déjenme decirles, ver a una maestra de la manipulación darse cuenta de que la han superado es mejor que cualquier serie de Netflix que hayan visto en exceso. La mujer que había pasado el último año tratando a nuestra familia como su filial corporativa personal estaba a punto de recibir un curso intensivo sobre adquisiciones hostiles. Ariella se había situado en el centro de nuestra terraza, como si estuviera dando el discurso inaugural en la conferencia de merecidos castigos. Sostenía una de esas carpetas, gruesas y de aspecto oficial, que van en serio, y empezó a leerla como si estuviera anunciando el pronóstico del tiempo, solo que en lugar de decir que estaba parcialmente nublado con probabilidad de lluvia, estaba prácticamente arruinado, con una alta probabilidad de consecuencias. Señora Mercer, comenzó Ariella, con esa mezcla perfecta de cortesía profesional y satisfacción contenida que solo los buenos abogados pueden lograr. Debido a la agresión documentada ocurrida hace 17 minutos frente a múltiples testigos, incluyendo 2 menores, la jueza Patricia Navarro ha otorgado una orden de protección de emergencia con efecto inmediato. El rostro de Sloan adoptó 6 expresiones diferentes en 2 segundos. Confusión, incredulidad, ira, pánico, y finalmente, esa furia que surge cuando alguien acostumbrado a controlarlo todo se da cuenta de que ya no tiene el control. Esto es ridículo, espetó Sloan, agitando las manos como si pudiera apartar documentos legales. Esto es un asunto privado de familia. No puedes simplemente. En realidad, si podemos, interrumpió Ariella, y me encantó que ni siquiera levantara la vista de sus papeles. La agresión delante de niños deja de ser un asunto privado en el momento en que ocurre. La orden temporal de no acoso establece límites inmediatos para todas las interacciones entre tú y tu esposo. Además, establece un calendario de crianza compartida de emergencia a la espera de una audiencia completa, programada para el próximo viernes a las 9 de la mañana. Observé el cerebro de Sloan intentando procesar esta información, y fue como ver una pantalla azul de computadora en tiempo real. Abría y cerraba la boca una y otra vez, probablemente repasando su arsenal habitual de tácticas de intimidación y encontrándolas de repente, espectacularmente inútiles. ¿Un calendario de crianza compartida? Finalmente logró balbucear. Así es, dijo Ariella, pasando página. Visitas supervisadas solo la primera semana, luego visitas nocturnas estructuradas hasta que complete las clases de manejo de la ira y crianza ordenadas por el tribunal. Todas las transiciones se realizarán a través de un tercero neutral. La brigada vicepresidenta, a quienes ahora consideraba unos incompetentes y unos inútiles, empezó a acercarse a la puerta como si pudieran escapar de esta pesadilla corporativa fingiendo no haber estado allí. Pero Ariella no había terminado su presentación, y sinceramente, empezaba a pensar que había perdido su vocación de artista de Broadway. Ahora, continuó, abriendo la segunda carpeta con la elegancia de un mago que revela el truco final sobre sus obligaciones profesionales. Como usted sabe, señora Mercer, su contrato como CEO con Mercer Dynamics incluye una cláusula integral del Código de Conducta, en concreto la sección 4.7, que aborda el comportamiento público que podría afectar negativamente la reputación de la marca. Y fue entonces cuando lo vi, justo en el momento en que Sloan se dio cuenta de que ya no se trataba solo de una disputa matrimonial. Esto era más importante que nuestro matrimonio, más importante que nuestro drama familiar, más importante que cualquier arrogancia que hubiera tenido durante el último año. Esto estaba a punto de golpearla donde más le dolía, su preciada empresa. La Junta celebró una sesión de emergencia por videoconferencia hace aproximadamente 12 minutos, continuó Ariella, consultando sus notas como si estuviera leyendo una lista de la compra en lugar de dictar una sentencia de muerte profesional. Estaban presentes 7 de los 9 miembros de la Junta, lo que constituía el quórum legal. La votación fue unánime. Unánime. Tuve que morderme el labio para no sonreír. Sloan había pasado tanto tiempo distanciando a la gente, tratándola como recursos desechables en lugar de seres humanos,
que a la hora de la verdad, nadie estuvo dispuesto a defenderla, ni siquiera su propia junta directiva. Debido a la agresión documentada, la conducta indebida pública presenciada y la posible responsabilidad de la marca, su autoridad operativa como directora ejecutiva queda suspendida durante 14 días a la espera de una revisión completa por parte del Comité de Ética y el Consejo Corporativo, anunció Ariella. El director financiero, Riley Park, actuará como firmante interino de todas las decisiones corporativas con efecto inmediato. El teléfono de Sloan vibró. Luego volvió a vibrar. Luego empezó a zumbar sin parar, como una avispa furiosa atrapada en un frasco. Los teléfonos de Jessica y Mark se unieron a la sinfonía del caos corporativo, y los vi a los tres mirando sus pantallas con el horror que suele reservarse para las películas de invasión alienígena. Acceso revocado. Sloan leyó desde su teléfono, su voz apenas por encima de un susurro. Alerta de seguridad. Cuenta congelada, pendiente de revisión. Miró a Ariella con una expresión que podría haber enfurecido a una pequeña ciudad. No puedes hacer esto. No hicimos nada, respondió Ariella, y juro que había un leve atisbo de satisfacción en su voz. La Junta lo hizo. Tu comportamiento provocó esto. Las políticas corporativas que firmaste provocaron esto. Simplemente estamos ejecutando protocolos preexistentes que se implementaron para proteger a la empresa precisamente de este tipo de situación. Y ahí fue cuando se hizo evidente el alcance total de los planes de Ariella. No se trataba solo de protegerme a mí o a los niños, aunque obviamente eso formaba parte del plan. Se trataba de usar la maquinaria corporativa de Sloan en su contra. Las mismas políticas que había usado para controlar a los demás, las mismas reglas que había manipulado para su propio beneficio, las mismas estructuras de poder que había escalado para llegar hasta donde estaba. Todo eso ahora se estaba usando para cortarle las alas. Las tarjetas de crédito de la empresa han sido suspendidas temporalmente, continuó Ariella, consultando otro documento. Se ha revocado el acceso a vehículos corporativos. Se ha congelado la cuenta de viajes ejecutivos. Y sí, antes de que pregunten, eso incluye el jet de la empresa, el servicio de conserjería VIP y el servicio de asistentes ejecutivos. Sloan parecía como si alguien le acabara de decir que la gravedad se había cancelado y que se esperaba que aprendiera a volar sola. Abría y cerraba la boca como si intentara hablar, pero no emitía ningún sonido. Era la primera vez en probablemente 5 años que veía a mi esposa realmente sin palabras. Esto es temporal, enfatizó Ariella, y agradecí que al menos fingiera ser razonable. La suspensión puede levantarse después de la revisión ética, siempre que se completen los cursos obligatorios de acuerdo con las normas de conducta de ahora en adelante. Cursos obligatorios, se le quebró la voz a Sloan. Ariella enumeró: manejo de la ira, ética del liderazgo ejecutivo y asesoramiento sobre dinámica familiar. Protocolo estándar de rehabilitación corporativa para infracciones de conducta. Nada personal, solo política. Lo mejor de todo era que, en realidad, era solo una política. Sloan había aprobado ella misma estos mismos procedimientos, probablemente sin imaginar jamás que se le aplicarían. Había contribuido a crear el mismo sistema que ahora estaba desmantelando sistemáticamente su vida. Ladrillo a ladrillo, perfectamente legal. Riley Park, la directora financiera de Sloan y supuestamente su fiel lugarteniente, eligió el momento preciso para llamar. El teléfono de Sloan sonó con ese tono especial que había asignado a las llamadas importantes de negocios, y contestó como si alguien se estuviera ahogando y quisiera agarrar un salvavidas. Riley, su voz era desesperada y esperanzada. Riley, gracias a Dios. Dime que puedes arreglar esto. No pude oír la versión de Riley de la conversación, pero pude leer el rostro de Sloan como una hoja de ruta hacia la desesperación. Con cada palabra que pronunciaba Riley, Sloan parecía encogerse un poco más. Sus hombros se hundieron. Su postura segura se desmoronó. La mujer que me había bofeteado hacía 15 minutos se estaba transformando en alguien por quien casi sentía lástima. Casi. Como que las aseguradoras están involucradas. Sloan prácticamente susurraba. Como que Argent Bio quiere una reunión. Riley, he sido su contacto principal durante 3 años. Y ahí estaba, en el momento en que Sloan se dio cuenta de que no se trataba solo de su matrimonio ni de su trabajo. Se trataba de toda su reputación profesional,
su red de contactos, su identidad cuidadosamente construida como la CEO imparable capaz de manejar cualquier cosa. Todo se derrumbaba porque no podía soportar una simple petición de guardar el teléfono en una reunión familiar. La ironía era hermosa en su plenitud. La mujer que había cimentado su carrera en la gestión de consecuencias y las estructuras de rendición de cuentas estaba experimentando ambas cosas de primera mano, gracias a los mismos sistemas que había ayudado a diseñar. Janet y Carlos, mientras tanto, se habían posicionado cerca de la puerta con la precisión despreocupada que sugería que ya lo habían hecho antes. Sin amenazas ni agresividad, simplemente con la suficiente presencia para recordarles a todos que no se trataba de una negociación. Este fue un despliegue de consecuencias predeterminadas, y todos podían aceptarlo con dignidad o aprender a qué se referían realmente los contratistas de seguridad. Sloan finalmente colgó el teléfono y miró alrededor de nuestro patio trasero como si lo viera por primera vez. La brigada de vicepresidentes ya se retiraba hacia la puerta, murmurando algo sobre llamadas urgentes y compromisos previos. Nuestros amigos Kim y Leo estaban llevando a cabo su propia retirada estratégica, probablemente planeando discutir esta noticia con unas cervezas durante los próximos 6 meses. Esto es una locura, dijo Sloan, pero su voz había perdido ese tono autoritario. Parecía cansada, confundida, tal vez incluso un poco asustada. Esta es mi casa. Estos son mis hijos. No puedes simplemente. No puedes simplemente. En realidad, dijo Ariella, cerrando sus carpetas con la satisfacción de quien acaba de terminar una presentación perfecta, si podemos, y lo hemos hecho. La lección, señora Mercer, ya está en marcha. Y con eso, me saludó con la cabeza a través de la puerta de cristal, hizo una señal a su equipo y comenzó lo que ya consideraba los 15 minutos más instructivos de toda la vida adulta de Sloan. La dolorosa lección había comenzado oficialmente. ¿Quieres saber qué es lo realmente malo de las relaciones tóxicas? No son los grandes estallidos. De hecho, esos son más fáciles de manejar porque al menos son obvios. Son todos los pequeños cortes. La muerte por 1000 cortes de papel. La lenta erosión de tu dignidad, tan gradual que ni siquiera notas que sangras hasta que alguien te señala que estás parado en un charco de tu propio amor propio. Ariella abrió la cuarta carpeta, la que yo había estado temiendo y esperando a partes iguales. Y sabía que Sloan estaba a punto de descubrir cuánta atención le había estado prestando a esos pequeños recortes. Verás, mientras ella estaba ocupada construyendo su imperio corporativo y tratando a nuestra familia como una subsidiaria mal administrada, yo había estado haciendo algo que ella nunca esperó de un simple amo de casa. Había estado tomando notas. Ahora llegamos a la fase de documentación, anunció Ariella, sacando una carpeta manila tan gruesa que podría ahogar a un caballo. El señor Jordan ha sido muy meticuloso con sus registros durante los últimos 18 meses. La expresión en el rostro de Sloan fue impagable. Miró a Ariella y luego a mí, y prácticamente pude ver cómo le daba vueltas la cabeza, intentando averiguar cuándo su inofensivo y tranquilo marido se había transformado en alguien capaz de planificar estratégicamente. La respuesta, por supuesto, fue justo cuando empezó a tratarme como a una empleada incompetente en lugar de como a su pareja. No son acusaciones de infidelidad, aclaró Ariella, lo cual probablemente fue inteligente, ya que medio vecindario estaba asomándose por encima de las vallas intentando averiguar por qué nuestra barbacoa se había convertido en un episodio de la jueza Judy. Aunque circulaban rumores en ciertos círculos profesionales, Sloan se estremeció. Al parecer, esos rumores habían llegado a ella, lo que significaba que probablemente eran más que simples rumores. Pero Ariella tenía razón. No se trataba de con quién se acostaba Sloan en las salas de conferencias después del horario de oficina. Se trataba de algo mucho más condenatorio ante la ley, negligencia financiera y abuso emocional con un historial documentado más largo que un recibo de CVS. Lo que tenemos aquí, continuó Ariella, hojeando las páginas con la eficiencia despreocupada de quien ha organizado cada prueba como si estuviera organizando una exposición de museo, es un patrón exhaustivo de negligencia financiera familiar y mala conducta emocional, documentado durante 8 meses. Ese es el tiempo que llevo haciendo de detective en mi propia vida, registrando cada promesa incumplida, cada cena perdida, cada vez que Sloan priorizó el trabajo sobre nuestros hijos y luego me hizo parecer irrazonable por esperar la decencia humana más básica de mi propia esposa. La primera tanda de pruebas fue la más sencilla, la negligencia cuantificable que incluso una junta directiva corporativa podría comprender.
47 compromisos familiares incumplidos sin previo aviso, leyó Ariella. 63 casos de llegadas con más de 2 horas de retraso a actividades familiares planificadas. 89 ocasiones en las que el tiempo en familia se vio interrumpido por llamadas de negocios no urgentes que duraron más de 15 minutos. Llevaba una hoja de cálculo. Sí, ya sé cómo suena. Como si fuera un bicho raro obsesivo que convirtió su matrimonio en un proyecto de análisis de datos. Pero cuando tu esposa te critica a diario por ser demasiado sensible o poco realista con tus expectativas, a veces necesitas cifras contundentes para demostrar que no te estás volviendo loco. Dios mío, Jordan, murmuró Kim desde cerca de la puerta. Llevabas la cuenta de todo eso, ¿verdad? Volví a llamar. Si alguien te dijera constantemente que te imaginas cosas, ¿no querrías una prueba de que no estás loco? Pero el verdadero problema era la documentación de recursos humanos. Verás, Sloan había cometido un error crucial en su campaña de terrorismo doméstico. Lo había llevado al trabajo. Ariella sacó otra pila de papeles que hizo que el rostro de Sloan palideciera. También hemos presentado quejas formales ante Recursos Humanos de Mercer Dynamics por la conducta de la señora Mercer en eventos patrocinados por la empresa con familiares presentes, anunció Ariella. Entre ellos, 3 incidentes separados en los que reprendió públicamente a su esposo frente a empleados y clientes. Ah, sí, esas. La fiesta de Navidad de la empresa donde me regañó por interrumpir conversaciones importantes cuando le pregunté si quería bailar con nuestros hijos. La cena con clientes donde se burló de mi trabajo delante de los ejecutivos de Argent Bio, llamándome su pequeño ama de casa como si fuera un proyecto adorable. La gala benéfica donde me dijo que debía saber cuál era mi lugar cuando sugerí que nos fuéramos a casa porque Rowen tenía clases al día siguiente. En ese momento, me tragué la humillación y me dije que era solo Sloan siendo Sloan, estresada, con exceso de trabajo, desquitándose con el objetivo más cercano. Pero sus empleados habían estado observando. Sus clientes habían estado observando. Y, al parecer, algunos de ellos habían estado documentando. Además, continuó Ariella, tenemos declaraciones de testigos vecinos sobre disturbios domésticos. Al parecer, la señora Lu, de la casa de al lado, llevaba su propio CD de los grandes éxitos de Sloan. La vez que me gritó en la entrada porque se me había olvidado mover el coche, tan fuerte que los invitados a cenar de la señora Lu le preguntaron si debían llamar a alguien. El sábado por la mañana, cuando me llamó patéticamente inútil porque había comprado las cafeteras equivocadas, y su voz resonó por 3 patios traseros como una sirena antiaérea. El señor Akefer, del otro lado de la calle, había aportado su propio testimonio sobre la noche en que Sloan me tiró las llaves del coche a la cabeza porque llegué 5 minutos tarde a recogerla de la oficina. Estaba paseando a su perro y lo vio todo, incluyendo el momento en que me hizo bajar a recoger las llaves mientras ella, sentada en el asiento del copiloto, revisaba su teléfono. Pero la verdadera prueba, dijo Ariella, sacando lo que parecía una tableta, proviene de tu propio sistema de seguridad. Y fue entonces cuando la cara de Sloan pasó del verde a ese blanco tan especial que suele reservarse para quienes acaban de ver su propio fantasma. La cámara de nuestro timbre, la que insistió en que instaláramos por seguridad y que luego olvidamos rápidamente porque, seamos sinceros, Sloan nunca pensó que las reglas se aplicaran a ella. Ariella me grabó un vídeo tras otro, meses de lo que ella, educadamente, llamaba humillaciones menores, pero que yo vivía como recordatorios diarios de que mi propia esposa pensaba que yo estaba por debajo de ella. Sloan ponía los ojos en blanco cuando intentaba hablarle de los niños. Maldecía en voz baja cuando creía que nadie la escuchaba. Susurraba amenazas sobre lo que pasaría si la avergonzaba profesionalmente pidiéndole respeto básico en casa. Para que quede claro, dijo Ariella, pausando los vídeos, nada de esto alcanza el nivel de abuso físico. Pero si establece un patrón de mala conducta emocional y un menoscabo deliberado de la autoridad parental frente a los niños. Me gusta esa frase. Hizo que todos esos momentos en que Sloan me hizo sentir como basura parecieran oficiales, legítimos, dignos de ser abordados. Durante meses, me habían engañado para que pensara que era demasiado sensible al pedir que me trataran como una compañera igualitaria en lugar de como una empleada inoportuna en mi propia vida. Los niños le han contado a su orientador escolar, sin que nadie se lo pidiera, que mamá siempre está enfadada con papá y que papá parece triste cuando mamá llega a casa. Ariella leyó otro documento.
Esto estaba documentado en sus archivos tras revisiones de rutina, no en respuesta a ningún incidente específico, lo cual me afectó más de lo esperado. Escuchar que mis hijos se habían dado cuenta, que estaban preocupados por mí, que habían estado cargando con el peso de nuestra disfunción en la escuela, me dolió más que cualquier bofetada que Sloan pudiera haberme dado. Porque todo el tiempo que me había estado diciendo que los estaba protegiendo al no contraatacar, al no armar jaleo, al aceptar lo que Sloan me decía con una sonrisa y un sí, cariño, habían estado viendo cómo su padre se iba reduciendo poco a poco a nada. Sloan intentó interrumpir, intentó darle un giro, intentó hacer eso de siempre, convertirse en víctima de los malentendidos y la hipersensibilidad de los demás. Pero Ariella simplemente levantó una mano, un gesto que la había visto usar en declaraciones para callar a la parte contraria, y siguió leyendo. El patrón muestra una escalada con el tiempo, que culminó en la agresión física de hoy frente a múltiples testigos, incluidos 2 menores, dijo. No se trata de castigar, señora Mercer. Se trata de establecer límites que deberían haberse establecido hace meses. Observé la mente de Sloan dando vueltas, probablemente intentando encontrar algún ángulo, alguna forma de recuperar el control de la narrativa. Estaba acostumbrada a ser la persona más inteligente de la sala, la que tenía toda la información, la que mandaba. Descubrir que su tranquilo y modesto esposo había estado preparando un caso legal contra ella mientras ella no miraba. Eso tuvo que ser como descubrir que tu pez dorado había estado planeando una fuga. Tú planeaste esto, acusó Sloan, señalándome a través de la puerta corrediza de cristal como si fuera una especie de cerebro criminal. Me tendiste una trampa. No, corrigió Ariella con voz tranquila como una aplicación de meditación. Tú te preparaste. El señor Jordan simplemente documentó tus decisiones. Cada incidente en estos archivos representa una decisión que usted tomó sobre cómo tratar a su familia. No creamos estas pruebas. Simplemente las organizamos. Los gemelos VP retrocedían rápidamente hacia la puerta, haciendo esos gestos de llamada importantes que la gente hace cuando quiere escapar de una situación sin parecer que está huyendo de un barco que se hunde. Una decisión inteligente, la verdad. Cuando a tu jefe le entregan los papeles legales en una barbacoa familiar, probablemente sea hora de actualizar tu perfil de LinkedIn y empezar a hacer contactos. La lección aquí, dijo Ariella, cerrando las carpetas con la firmeza del mazo de un juez, no es la destrucción. Son límites, límites reales y exigibles que protegen a todos los involucrados, incluyéndola a usted, señora Mercer. Recogió sus papeles, saludó con la cabeza al equipo de seguridad y se dirigió a la puerta. Pero antes de irse, se volvió hacia Sloan una vez más. El proceso de revisión comienza el lunes por la mañana. Te sugiero que aproveches este fin de semana para reflexionar sobre cómo llegaste hasta aquí, porque la Junta va a querer respuestas. ¿Y la señora Mercer? Hizo una pausa, mirando directamente a mi esposa con algo que podría haber sido lástima. La próxima vez que alguien te pida que guardes el teléfono durante 5 minutos, quizás deberías considerar simplemente guardarlo. Mientras se alejaban, dejando a Sloan sola en nuestra terraza, rodeada por los restos de lo que solía ser su autoridad incuestionable, finalmente salí. Me miró como si me viera por primera vez. No como el ama de casa conveniente al que podía apabullar cuando le apeteciera, sino como alguien que acababa de recordarle que las acciones tienen consecuencias. ¿Por qué?, preguntó, y por primera vez en meses, sonaba genuinamente confundida en lugar de solo enojada. Miré a mi esposa, la miré de verdad, allí de pie con su traje caro, rodeada de las ruinas que ella misma había creado, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Porque, simplemente, el amor sin límites no es amor. Es solo un suicidio a cámara lenta. Y dicho esto, volví a entrar para ver cómo estaban nuestros hijos, dejando a Sloan sola con el desastre que había armado y la dolorosa lección que apenas empezaba a comprender. La clave de ser padre durante una crisis es esta: no puedes desmoronarte y arreglarte después como si fueras un veinteañero sin hijos en un estudio. Cuando tienes a 2 pequeños humanos observando cada uno de tus movimientos, intentando averiguar si su mundo sigue siendo seguro o si todo lo que creían saber sobre la familia se fue al traste, más vale que te pongas las pilas rápido. Así que, mientras Sloan estaba afuera sufriendo lo que solo puedo describir como una crisis nerviosa muy cara, hice lo que cualquier padre decente haría. Entré en modo control de daños para las únicas personas que realmente importaban en todo este lío. Hola, chicos. Llamé a Mike y Rowan,
que estaban junto a la puerta corrediza con cara de haber visto cómo un meteorito impactaba el matrimonio de sus padres. Y, siendo sinceros, prácticamente así fue. ¿Qué les parece si entramos a tomar un zumo y charlar un rato? Mike, con 10 años, y por lo tanto, lo suficientemente mayor como para reconocer cuando los adultos dicen que todo está bien cuando claramente no todo va bien, me miró con esa mirada que ponen los niños cuando saben que les vas a soltar una sarta de chorradas, pero están dispuestos a seguirte la corriente porque te quieren. Rowan, bendito sea su pequeño corazón de 7 años, seguía atascado en el modo de procesamiento, su pequeño cerebro intentando comprender por qué mamá había golpeado a papá y por qué desconocidos con papeles oficiales habían aparecido como si estuvieran repartiendo la peor pizza del mundo. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, la misma mesa donde probablemente habíamos comido 1000 veces juntos, donde los niños habían hecho los deberes, construido castillos de Lego y tenido esas conversaciones incoherentes de niños sobre si a los dinosaurios les gustaría el helado. Ahora iba a ser el escenario de la conversación más importante que jamás había tenido con mis hijos, y me aterraba arruinarla. Así que dije, mientras vertía jugo de manzana en sus vasos favoritos. El de Mike tenía dinosaurios. El de Rowan estaba cubierto de estrellas. Eso fue muy intenso, ¿verdad? El eufemismo del siglo, pero por algo hay que empezar. Mike, que había heredado el estilo de comunicación directo de su madre, pero por suerte no su lado cruel, fue directo al grano. ¿Por qué te pegaba mamá, papá? Dios mío. ¿Cómo le explicas a un niño de 10 años que su madre se ha convertido en alguien a quien apenas reconoces? Que la mujer que le leía cuentos antes de dormir y le besaba las rodillas raspadas se había transformado de alguna manera en un robot corporativo que pensaba que la violencia era una respuesta aceptable a una pequeña inconveniencia? A veces, dije, eligiendo mis palabras como si estuviera desactivando una bomba. Los adultos toman muy malas decisiones cuando se sienten enojados o estresados. Lo que hizo mamá estuvo mal. Golpear nunca está bien, ni siquiera cuando estás enojado por algo. Rowan intervino, con voz baja y confusa. Pero siempre nos dices que pegar significa tiempo fuera. ¿De la boca de los niños, verdad? Mi hijo de 7 años acababa de resumir toda la situación con la claridad cristalina que la mayoría de los adultos pasan años en terapia intentando conseguir. Si pegar significa castigo para los niños, entonces pegar definitivamente significa castigo para los adultos. Sobre todo para los adultos, que deberían saberlo. Tienes toda la razón, amigo. Se lo dije. Y eso es exactamente lo que está pasando. Mamá va a tener un tiempo de reflexión para adultos para que pueda reflexionar sobre sus decisiones y aprender a tomar mejores decisiones. Mike, que había estado removiendo su jugo con la intensidad de un científico loco, me miró con esos serios ojos marrones, demasiado sabios para un niño de 10 años. ¿Por eso venían esas personas con papeles? Como cuando el director llama a los padres a la oficina. ¡Qué listo! Demasiado listo para su propio bien, la verdad. Algo así. Dije que, cuando los adultos rompen reglas importantes, sobre todo las de ser amables con su familia, otros adultos tienen que intervenir y ayudar a arreglar las cosas. Pude ver a ambos niños procesando esta información, intentando integrarla en su comprensión de cómo funcionaba el mundo. Para ellos, la familia siempre había sido algo seguro y estable. Incluso cuando Sloan trabajaba a destajo o estaba de mal humor, seguía siendo su mamá. Seguía siendo la persona que se suponía debía amarlos y protegerlos incondicionalmente. La idea de que mamá pudiera ser la fuente de peligro en lugar de seguridad probablemente era como descubrir que la gravedad funcionaba al revés los martes. Mi teléfono vibró con un mensaje de la señora Santos, la consejera escolar a la que había contactado a principios de semana cuando empecé a darme cuenta de que este día era inevitable. Gracias a Dios por gente como ella. Los héroes anónimos que lidian con las consecuencias cuando las familias se desmoronan y los niños quedan atrapados en el fuego cruzado. Una breve entrevista programada para el lunes. Su texto decía, sesión de arteterapia el martes. Ya les he informado a sus profesores sobre la situación. Los tenemos cubiertos. Les enseñé el texto a los niños porque la transparencia iba a ser la nueva política familiar aquí. La señora Santos quiere reunirse con ustedes la semana que viene, solo para ver cómo están y asegurarse de que están bien con todos estos cambios. ¿Estamos en problemas?, preguntó Rowan, y la preocupación en su voz casi me rompió el corazón. No,
cariño, dije, extendiendo la mano para alborotarle el pelo. No están en problemas. La señora Santos solo quiere asegurarse de que tengas a alguien con quien hablar sobre tus sentimientos, porque esto probablemente sea bastante confuso y quizás un poco aterrador. Mike asintió pensativo, como cuando los padres de Tommy se divorciaron y él pudo ver al consejero especial que tenía todos los materiales de arte geniales. Exactamente así, confirmé. A veces, cuando las familias atraviesan grandes cambios, los niños necesitan apoyo adicional para comprender qué está pasando y cómo se sienten al respecto. Lo que no les dije. Lo que no pude decirles, porque eran demasiado pequeños para comprender la magnitud de la transformación de su madre, fue que llevaba semanas planeando esta conversación. Había investigado sobre psicólogos infantiles, leído libros sobre cómo ayudar a los niños a afrontar el trauma familiar e incluso había practicado diferentes maneras de explicar el divorcio y la separación con un lenguaje apropiado para su edad. Porque, a diferencia de su madre, yo había visto venir este desastre a kilómetros de distancia y me había molestado en prepararme para el impacto. La puerta corrediza se abrió y Zeke entró como si fuera el dueño del lugar, cargando una pila de contenedores de comida para llevar llenos de restos de comida. Mi mejor amigo desde la universidad, el que había sido mi padrino y ahora, al parecer, era mi equipo de limpieza. No dijo nada del lío legal que acababa de terminar en nuestra terraza. Simplemente empezó a cargar contenedores en el refrigerador como si fuera una tarde de sábado normal. Tío Zeke. Rowan se abalanzó sobre las piernas de Zeke, lo que probablemente fue la primera reacción infantil normal que vi desde que empezó toda esta pesadilla. Hola, cadete espacial, dijo Zeke, alzando a Rowan como si no pesara nada. He oído que están teniendo grandes cambios por aquí. Capté la mirada de Zeke por encima de la cabeza de Rowan y le di las gracias sin decir nada. Se encogió de hombros como si no fuera para tanto, como si aparecer para ayudar a limpiar los escombros del matrimonio de tu mejor amigo fuera algo normal de fin de semana. ¿Vas a ayudar a papá a cuidarnos?, preguntó Mike, y había algo en su voz, no exactamente miedo, sino incertidumbre sobre cómo sería su nueva normalidad. Voy a ayudar como tu papá me necesite, dijo Zeke simplemente. Pero tu papá los ha estado cuidando bastante bien él solo desde hace un tiempo, ¿verdad? Ambos niños asintieron, y sentí una extraña oleada de orgullo mezclada con tristeza. Se habían dado cuenta. Eran conscientes de que yo era quien aparecía, quien estaba presente, quien se aseguraba de que hicieran las tareas, prepararan los almuerzos y leyeran los cuentos para dormir. Sabían, aunque no pudieran expresarlo con palabras, que su familia había dependido de uno de sus padres durante meses. A través de la ventana, pude ver a los contratistas de seguridad manteniendo la distancia profesional cerca de la puerta mientras Sloane, sentada en la mesa de nuestro patio, miraba la pila de papeles como si fueran a estallar espontáneamente si los miraba fijamente. Los gemelos vicepresidentes habían desaparecido, probablemente ya en conferencia telefónica con sus abogados, tratando de calcular cuánto de este drama corporativo les iba a perjudicar. ¿Y ahora qué?, preguntó Mike, interrumpiendo mi distraída observación con la clase de pregunta directa que me recordaba por qué los jóvenes son los mejores periodistas. Ahora, dije, sentándome de nuevo y mirando a mis dos hijos. Estos dos pequeños seres humanos increíbles que merecían mucho más que estar en primera fila viendo cómo la relación de sus padres explotaba como un fuego artificial defectuoso. Descubrimos nuestra nueva normalidad. Establecemos nuevas reglas sobre cómo queremos que funcione nuestra familia. Hablamos con la señora Santos y el Dr. Wolf sobre nuestros sentimientos. Y recordamos que, pase lo que pase entre mamá y yo, los amamos más que a nada en el universo. Incluso cuando mamá se enoja. Rowan preguntó, ¿incluso cuando mamá se enoja? Confirmé. Los adultos pueden tomar malas decisiones y aún así amar a sus hijos. A veces, amar a alguien significa ayudarle a aprender a tomar mejores decisiones. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de la señora Santos. Sesión de terapia de emergencia disponible esta noche, si la necesitas. Puedo estar allí en 30 minutos. Observé a mis hijos, los observé con atención, tratando de evaluar cómo estaban manejando este terremoto emocional. Mike parecía pensativo, pero no desolado. Rowan ya se estaba distrayendo con las burbujas que quedaban en la cubierta. Ambos eran unos pequeños muy resistentes. Más fuerte de lo que creía. Creo que estamos bien para esta noche. Le respondí. Pero gracias por estar lista.
Por la ventana, vi a uno de los contratistas de seguridad acercarse a Sloan con lo que parecía cortesía profesional mezclada con firmeza. Al parecer, era hora de que se fuera. Es hora de que nuestra casa deje de ser un campo de batalla corporativo y vuelva a ser un hogar. Papá, dijo Rowan, tirando de mi manga. ¿Podemos cenar panqueques? ¿Y saben qué? Parecía la manera perfecta de empezar nuestra nueva vida. Panqueques para cenar. Porque a veces, cuando tu mundo se pone patas arriba, necesitas comer el postre primero, solo para recordar que aún puedes tomar decisiones que te traigan alegría en lugar de estrés. Claro, dije. Panqueques, pues. Porque eso es lo que hacen los buenos padres. Se preparan para la batalla cuando el mundo se derrumba. Responden a preguntas difíciles con sinceridad. Y recuerden que proteger a tus hijos a veces significa enfrentarse a quien se supone que debe ayudarte a protegerlos. La lección apenas comenzaba. Pero por primera vez en meses, sentí que finalmente estaba aprendiendo lo correcto. ¿Sabes qué tiene de bonito el karma corporativo? No necesita una elegante sala de conferencias ni una mesa de caoba para servir un plato humeante de consecuencias. A veces ocurre ahí mismo, en la entrada de tu casa, con un traje blanco arrugado y contemplando las ruinas humeantes de tu reputación profesional. Riley Park, la supuestamente leal directora financiera de Sloan y la mujer que se pasó los últimos 3 años besándole el trasero a mi esposa como si fuera su trabajo de tiempo completo, eligió ese momento preciso para llamar. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ariella aún no se había ido. Estaba allí de pie, probablemente saboreando este momento como un buen vino. Cuando el teléfono de Sloan empezó a sonar ese molesto tono de música clásica que usaba para las llamadas importantes de negocios. Riley, respondió Sloan. Y pude oír la desesperación en su voz incluso a través de la puerta corrediza de cristal. Riley, gracias a Dios. Por favor, dime que puedes arreglar esta pesadilla. Pero la lealtad corporativa es un asunto muy parecido a una amistad ocasional. Todo parece muy sólido cuando todo va de maravilla. Pero aparecen los nubarrones y, de repente, todos recuerdan que tienen otros lugares a donde ir. Observé el rostro de Sloan pasar por unas 15 emociones diferentes mientras Riley daba lo que, obviamente, eran malas noticias, envueltas en un lenguaje corporativo. El tipo de conversación donde frases como la evaluación de riesgos de marca y las preocupaciones de las partes interesadas realmente significan, estás en problemas y todos fingimos que se trata de negocios en lugar de que eres una persona terrible. El comité de marca lo señaló como una posible responsabilidad. Podía oír a Riley decir, con la voz metálica a través del altavoz del teléfono. Parecía herida pero decidida, como alguien que acaba de descubrir que su jefe era una carga en lugar de un activo. Las aseguradoras exigen una revisión completa antes de continuar con la cobertura. Y Jordan, Argent Bio solicitó específicamente una reunión sobre el tono de liderazgo y los valores de la empresa. Argent Bio, el mayor cliente de Sloan, la empresa que prácticamente financió la mitad de las ganancias trimestrales de Mercer Dynamics. Los mismos ejecutivos que estuvieron en la cena benéfica donde Sloan me humilló públicamente, llamándome su pequeño ama de casa, como si fuera una especie de esposa trofeo que había olvidado su lugar. No pueden hacer esto, decía Sloan. Pero su voz había perdido ese tono autoritario que solía usar como arma. Es un asunto privado de familia. No tiene nada que ver con la empresa. Te equivocas de nuevo, cariño. Cuando te dedicas a la predicación, la responsabilidad personal y la integridad del liderazgo, mientras tratas a tu propia familia como basura, la gente suele notar la hipocresía. Ariella se acercó a la conversación telefónica con la cortesía profesional que probablemente aterrorizaba a los abogados de la parte contraria en las declaraciones. Señora Mercer, ¿le recuerdo que la agresión ocurrió delante de empleados de la empresa? Sus vicepresidentes, Jessica Martínez y Mark Thompson, estuvieron presentes y presenciaron todo el incidente. Ah, sí, los animadores corporativos que tanto ansiaban disfrutar de la gloria de Sloan ahora probablemente estaban actualizando sus currículums y practicando sus discursos de solo cumplía órdenes, para las entrevistas de RRHH. La voz de Riley volvió a sonar por el altavoz, y esta vez sonaba menos como una teniente leal y más como alguien leyendo un obituario. La Junta votó unánimemente, Sloan. Unánime. ¿Entiendes lo que eso significa?
Significa que quemaste todos los puentes, alejaste a todos tus aliados y convertiste a tu propia junta directiva en un pelotón de fusilamiento. Pero, por favor, no permitas que interrumpa este momento educativo. Esto es temporal. Sloan repetía una y otra vez, como si al decirlo varias veces se hiciera realidad. Es solo un malentendido. En cuanto lo explique. Explicar que, interrumpió Riley, y vaya, nunca la había oído usar ese tono con Sloan. Explicar por qué agrediste físicamente a tu marido en una reunión familiar. ¿Explicar por qué nuestro cliente más importante cuestiona si compartimos sus valores? ¿Explicar por qué nuestra aseguradora está tratando esto como una revisión de responsabilidad civil? La brigada de vicepresidentes, que había estado rondando la puerta como buitres esperando a un animal atropellado, de repente decidió que tenían asuntos urgentes en otro lugar. Jessica ya estaba marcando rápidamente a quien probablemente era su abogado personal, mientras que Mark tenía esa mirada de asombro de quien acaba de darse cuenta de que había estado demasiado cerca de un barco que se hunde. Estos son negocios, continuó Riley, con la voz cada vez más fuerte. No es personal, no es vengativo, son solo negocios. La junta directiva tiene la responsabilidad fiduciaria de proteger a la empresa de líderes que generen responsabilidades. Liderazgo que genera responsabilidad. Me encanta esa frase. Era el lema corporativo, tu esposa es una demanda ambulante a punto de ocurrir. Janet y Carlos, los contratistas de seguridad que habían mantenido la distancia profesional, se movían con una sutil eficiencia que sugería que esta conversación estaba a punto de concluir. Sin amenazas ni agresividad, simplemente presentes. Listos para ayudar a cualquiera que necesitara ayuda para encontrar la salida. Tienes que irte ya, dijo Ariella. Su voz aún conservaba ese equilibrio perfecto entre cortesía profesional y firmeza absoluta. La orden de protección está vigente, y permanecer en la propiedad constituiría una violación de una orden judicial. Sloan miró nuestro patio trasero como si lo viera por primera vez. La terraza donde nuestros hijos habían dado sus primeros pasos. El jardín donde plantábamos tomates cada primavera. La fogata donde asábamos malvaviscos y contábamos historias de fantasmas cuando aún éramos una familia en lugar de un caso práctico corporativo de disfunción doméstica. Esta es mi casa, dijo, pero su voz sonó hueca. La lucha se le escapaba como el aire de una rueda pinchada. En realidad, corrigió Ariella con suavidad. Según la orden de emergencia, esta es una residencia protegida. Puede recoger sus objetos personales bajo supervisión, pero solo después de presentar la solicitud correspondiente ante el tribunal. La petición apropiada. Dios mío, me encantó cómo de repente todo estaba sujeto a los procedimientos adecuados y a los canales oficiales. La misma mujer que había pasado años derribando los límites de los demás ahora estaba descubriendo lo que se sentía al tener límites impuestos. La voz de Riley se escuchó por teléfono una vez más. Sloan, necesito que entiendas algo. No se trata de destruirte ni a ti ni a la empresa. Se trata de proteger a ambos. La junta directiva aún cree en tu potencial como líder, pero el liderazgo implica asumir la responsabilidad de tus acciones. De todas tus acciones. Y con eso, colgó. El maldito Riley Park, quien había sido la mujer que siempre decía sí a Sloan durante 3 años, acababa de decir el equivalente profesional de, quizás deberías tomarte un tiempo para pensar en lo que has hecho. El silencio que siguió fue hermoso por completo. Se acabaron los teléfonos sonando. Se acabó el doble discurso corporativo. Se acabó fingir que lo que acababa de ocurrir era otra cosa que una mujer poderosa que descubre que el poder sin rendición de cuentas es solo otra forma de decir tiranía. Janet se acercó a Sloan con la compasión profesional que sugería que ya había hecho esto antes. Había ayudado a otras personas poderosas a comprender que su poder tenía límites, que sus acciones tenían consecuencias y que su tiempo se había acabado. Señora Mercer, dijo en voz baja. Nos gustaría acompañarlo a su vehículo ahora. Sin prisas ni presiones, solo una salida tranquila de la propiedad, de acuerdo con la orden judicial. Sloan volvió a mirar nuestra casa. En la ventana de la cocina, donde me veían con nuestros hijos, en la terraza donde acababa de arruinar su vida, en el jardín donde una vez fuimos felices. Y por un instante, pareció la mujer con la que me casé, en lugar del monstruo corporativo en el que se había convertido.
Luego enderezó los hombros, se arregló el pelo y caminó hacia la puerta como si fuera a una reunión de negocios más. La clase estaba en marcha y oficialmente había empezado. ¿Sabes qué tiene de raro recuperar tu espacio después de que alguien tóxico se va? No es dramático como en las películas, donde quemas su ropa y cambias todas las cerraduras mientras suena una canción inspiradora de fondo. Es tranquilo, casi mundano, como reorganizar los muebles para que entre la luz en rincones que llevan demasiado tiempo oscuros. Esa noche, después de que el circo legal se marchara de la ciudad, después de que los niños procesaran sus emociones con panqueques y cuentos para dormir, después de que el último de nuestros invitados, conmocionados, regresara a casa arrastrando torpemente las costillas sobrantes y recuerdos traumáticos, me encontré de pie en la sala a las 11 de la noche, mirando los muebles como si me hubieran ofendido personalmente. El sofá estaba colocado de tal manera que quien se sentara en el sitio habitual de Sloane pudiera ver tanto la televisión como la cocina, manteniendo una línea de visión perfecta para su pasatiempo favorito, hacer varias cosas a la vez en familia. La mesa de centro estaba en el ángulo perfecto para que pudiera apoyar su portátil mientras participaba en las noches de cine respondiendo correos electrónicos. Incluso el rincón de juguetes de los niños había quedado relegado al lugar menos conveniente porque sus castillos de Lego deslucían la estética de su perfecto escaparate suburbano. Al diablo con eso. Al diablo con todo eso. Empecé a mover los muebles como si estuviera haciendo un exorcismo. Giré el sofá 90 grados, mirando hacia las ventanas en lugar de hacia la cocina, creando un acogedor círculo familiar en lugar del puesto de control de Sloane. Empujé la mesa de centro hacia atrás, liberando espacio para que los niños jugaran en lugar de tener que andar de puntillas por la oficina móvil de mamá. Mike bajó las escaleras con su pijama de dinosaurio, probablemente atraído por el sonido de los muebles al rozar el suelo de madera. ¿Qué haces, papá?, dije, forcejeando con el sillón que Sloane había reclamado como su trono. ¿Qué te parece? ¿Mejor? Miró a su alrededor con esa seria reflexión que los niños ponen en las preguntas importantes, como dónde colocar los muebles, que ocupa el mismo lugar que la existencia de los extraterrestres y por qué son obligatorias las verduras. Luego desapareció escaleras arriba y regresó con su dragón de juguete favorito, ese ridículo peluche con alas moradas y una sonrisa torcida que tenía desde los 3 años. Sin decir palabra, se dirigió a la estantería y colocó el dragón en el estante del medio, justo a la altura de los ojos, como si estuviera plantando una bandera en territorio conquistado. Ahí está, anunció con satisfacción, ahora parece nuestra casa. Nuestra casa. No la vitrina de mamá. No era el museo de la familia Mercer. Solo nuestra casa, donde los niños podían poner juguetes de dragones en las estanterías sin que nadie lo considerara desorden. Rowan apareció después, agarrando un trozo de cartulina, cubierto de estrellas de crayón. Había estado trabajando en ello durante la cena, sacando la lengua concentrado mientras coloreaba. Ahora estaba de pie en el sofá, pegando con cuidado su obra maestra a la pared de arriba, donde habíamos reubicado todo. Un lugar seguro, susurró, alisando la cinta. Ahora es un lugar seguro. Dios mío. Tiene 7 años y ya entendía lo que llevaba meses intentando averiguar. Se supone que ese hogar es donde te sientes seguro, no donde andas con pies de plomo esperando la próxima explosión. Saqué mi teléfono y empecé a hacer listas, porque al parecer había heredado la obsesión de Sloane por organizar, pero planeaba usarla para el bien en lugar del mal. Nuevas reglas familiares, escribí. Cenamos juntos todas las noches. Dispositivos apagados durante el tiempo en familia. 3 agradecimientos antes de dormir. Cosas sencillas. Decencia humana básica, disfrazada de reglas de casa. Conceptos revolucionarios como prestar atención a los hijos y tratar el tiempo en familia como algo importante. La doctora Ellen Wolf, terapeuta familiar excepcional, recibió un correo electrónico mío a las 11:47 solicitando sesiones para los 3. La había investigado durante semanas. Se especializaba en ayudar a familias a reconstruirse tras un trauma, tenía excelentes reseñas de otros padres divorciados y, lo más importante, no aceptaba seguro de la compañía de Sloane. Lo último que necesitaba era que mi esposa, de alguna manera, accediera a nuestras notas de terapia a través de los beneficios de salud corporativos. Antes de acostarme, me escribí una nota y la pegué en el espejo del baño, donde la vería cada mañana. Sin rabia. Solo estructura.
Como la tentación de dejar que la ira impulsara todo este proceso era real, habría sido muy fácil convertirlo en una fantasía de venganza. Disfrutar viendo sufrir a Sloan. Dejar que la amargura envenenara lo que viniera después. Pero esa no era la lección que quería enseñarles a mis hijos. La lección no era que las personas poderosas merecen ser destruidas cuando caen. Era que todos, incluso las personas poderosas, sobre todo las poderosas, necesitaban límites. Las consecuencias no se trataban de castigos. Se trataba de enseñarle a alguien que sus acciones afectan a otras personas, y que esas personas importan. Al apagar las luces y subir las escaleras, volví a mirar nuestra sala de estar reorganizada. Se veía diferente, más luminosa, más abierta, más como un lugar donde una familia vivía de verdad en lugar de donde actuaban los unos para los otros. El día siguiente traería nuevos desafíos, más abogados, conversaciones más difíciles. Pero esta noche, en una casa donde los juguetes de dragones ocupaban espacio en las estanterías y las estrellas de crayón marcaban los lugares seguros, habíamos dado el primer paso hacia algo que se sentía sospechosamente parecido a la paz. La revolución apenas comenzaba. Hay algo profundamente surrealista en estar sentado en un tribunal viendo cómo diseccionan tu matrimonio como una rana de biología de instituto. Excepto que en lugar de encontrar órganos y demás, todos buscan evidencia de abuso emocional y encuentran mucha, meticulosamente documentada y legalmente admisible. La jueza Patricia Navarro parecía haber visto todos los matices de disfunción humana y había dejado de sorprenderse por nada alrededor de su tercer año en el tribunal. Tenía esa particular autoridad paciente que decía: he escuchado todas las excusas, he visto todas las historias tristes, y estoy aquí para desmentir las mentiras y determinar qué es lo mejor para los niños involucrados. Ariella me había advertido que el tribunal de familia era básicamente un teatro donde todos fingen ser razonables mientras se pelean por la situación más irrazonable imaginable. No se equivocaba. El abogado de Sloan, un tipo con un traje caro llamado Bradley que parecía preferir negociar fusiones corporativas que explicar por qué su cliente pensaba que la violencia doméstica era una estrategia aceptable para la resolución de conflictos, seguía intentando pintarme como una especie de mente maestra calculadora que había orquestado todo esto. Su señoría, Bradley dijo con esa voz pomposa que probablemente ejercen los abogados en la Facultad de Derecho, mi cliente sostiene que el señor Jordan ha estado planeando sistemáticamente este supuesto incidente durante meses, provocándolo deliberadamente. Protesto. Ariella interrumpió con suavidad. ¿De verdad sugiere el abogado que pedirle a la pareja que deje el teléfono en una reunión familiar constituye una provocación que justifica una agresión física? La jueza Navarro ni siquiera levantó la vista de las declaraciones en vídeo que estaba revisando. Se confirma la acusación. Señor Bradley, a menos que planee argumentar que la cortesía común justifica una agresión, le sugiero que busque otro enfoque. Las declaraciones en vídeo fueron la jugada maestra de Ariella. En lugar de arrastrar a nuestros vecinos al juzgado para que declararan sobre nuestro drama familiar, les pidió que grabaran sus relatos desde la comodidad de sus hogares. La señora Liu, sentada en su cocina perfectamente organizada, describía con calma las varias veces que había oído a Sloan gritarme como si fuera una empleada desobediente. El señor Akefer paseaba a su perro mientras explicaba cómo había presenciado el incidente con la llave del coche y que había considerado seriamente llamar a la policía. Pero lo más impactante fue la grabación de nuestra propia cámara de seguridad. Hay algo particularmente condenatorio en verse a uno mismo en vídeo, sobre todo cuando ese vídeo te muestra comportándote como un completo psicópata mientras tu marido intenta mantener su dignidad y tus hijos ven a su madre perder la cabeza. Cuando me llegó el turno de hablar, lo mantuve simple. Nada de discursos dramáticos. Nada de manipulación emocional. Simplemente la verdad, dicha con la mayor claridad posible. Su señoría, quiero paz para nuestros hijos. Quiero que se sientan seguros en su propio hogar. Quiero que vean cómo son las relaciones sanas en lugar de ver a sus padres destrozarse. El abogado de Sloan intentó argumentar que las consecuencias corporativas eran excesivas, que mezclar el tribunal de familia con los asuntos laborales era injusto. Pero lo bueno de las consecuencias es esto. No les importan tus sentimientos ni tu sentido de la justicia. Les importa la causa y el efecto, la acción y la reacción, las leyes básicas de la física social que ni siquiera los directores ejecutivos pueden sortear.
La jueza Navarro concedió la mayor parte del plan de crianza que solicitamos, visitas estructuradas para Sloan, la finalización de cursos de manejo de la ira y terapia familiar para todos los involucrados. No porque hubiera pedido venganza, sino porque proteger a los niños de ser testigos de violencia doméstica aparentemente se consideraba una prioridad judicial razonable. Al salir del juzgado, Sloan parecía más pequeño. No físicamente, sino de esa manera en que la gente se encoge cuando se da cuenta de que sus trucos habituales ya no funcionan. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar hasta los dedos de los pies. Sin baile de la victoria. Sin celebración. Nada de regodeo. Solo una respiración larga y profunda que llenó mis pulmones de algo que se parecía sospechosamente a la esperanza. Aquí hay algo de lo que nadie te advierte cuando el colapso público de tu pareja se convierte en la comidilla del pueblo. Los rumores corren más rápido que un incendio forestal en un bosque seco, solo que en lugar de destruirlo todo, de alguna manera te hacen la vida más fácil. Imagínate. En 48 horas, todos los ejecutivos corporativos en un radio de 80 kilómetros conocían alguna versión de lo que había sucedido en nuestra barbacoa. Pero aquí viene lo raro. En lugar de que la historia fuera sobre un amo de casa desquiciado que destruye a su exitosa esposa, la historia se convirtió en que la responsabilidad finalmente alcanza al ejecutivo que olvidó la decencia humana básica. Al parecer, Sloan se había ganado enemigos que yo ni siquiera conocía. La versión oficial que circulaba en la comunidad empresarial era un lenguaje corporativo desinfectado. Transición de liderazgo debido a una revisión de conducta. Reestructuración operativa temporal. Enfoque familiar y desarrollo profesional. Traducción. Tu directora ejecutiva perdió la cabeza en una barbacoa en el patio trasero y le entregaron documentos legales frente a testigos. Pero en lugar de que los inversores salieran corriendo como esperaba, ocurrió algo milagroso. Empezaron a escribir cartas. No estaban enojados. ¿Qué demonios pasa con nuestras cartas de inversión? Pero la rendición de cuentas de apoyo es realmente atractiva en las cartas de liderazgo. Resulta que mucha gente esperaba que alguien finalmente le reprendiera a Sloan por sus tonterías. Apreciamos a las empresas que mantienen altos estándares de conducta ejecutiva. Un importante inversor escribió a la junta directiva. La integridad del liderazgo en el hogar refleja la capacidad de liderazgo en los negocios. Otro fue aún más directo. Ya era hora de que alguien la hiciera responsable. Mientras tanto, volví a mi vida normal en North Harbour Studio como si nada hubiera pasado. Porque, sinceramente, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Sacar una valla publicitaria anunciando mi nuevo estatus como el hombre que se divorció con éxito de un director ejecutivo? Aún quedaba trabajo por hacer. Los niños todavía necesitaban que les prepararan la lonchera. Y la vida seguía exigiendo estar presente, incluso cuando todo parecía surrealista. Sé que prácticamente se había mudado a nuestra habitación de invitados sin pedir permiso. Aparecía cada mañana con 2 cafés y esa presencia firme que decía, tu vida acaba de estallar, pero yo no me voy a ninguna parte. No hacía preguntas inquisitivas ni ofrecía consejos no solicitados. Simplemente se sentaba en nuestro porche, tomaba café y existía como prueba de que algunas personas sí saben ser personas decentes sin necesidad de una orden judicial. ¿Estás bien?, me preguntaba cada mañana, como un reloj. Sí, respondía, y lo más curioso era que lo decía en serio. Sloan podría reconstruir si quisiera. La junta lo había dejado claro. No se trataba de una destrucción permanente, sino de una reflexión forzada. Podía asistir a sus clases, aprender a controlar su ira, descubrir cómo ser una líder sin ser una tirana. Estaba por verse si realmente haría algo de eso, pero al menos ahora tenía la oportunidad de volver a ser alguien respetable. En cuanto a mí, opté por lo sencillo. Dejar a los niños en la escuela era una experiencia donde realmente hablaba con otros padres en lugar de esconderme tras la reputación intimidante de Sloan. Noches de espagueti donde comíamos en la mesa y charlábamos de nuestros días como hacen las familias normales. Entrenamiento de fútbol donde animaba a Owen sin mirar el móvil cada 30 segundos para ver si Sloan necesitaba algo. Vida normal. Un concepto revolucionario, al parecer. 3 semanas después, Sloan apareció en nuestra puerta como una persona normal pidiendo permiso, en lugar de un asaltante corporativo exigiendo tributo. La diferencia fue impactante. De hecho,
tocó y esperó en lugar de irrumpir como si fuera la dueña del lugar. Lo cual, técnicamente, seguía siendo medio cierto, pero al parecer los documentos legales enseñan a la gente sobre cortesía básica. ¿Podría? ¿Podría ver el frasco de luciérnagas del chico?, preguntó, con la voz más suave de la que había oído en meses. Sé que no es mi hora programada, pero Rowan lo mencionó en nuestra última visita. Progreso. Progreso real y medible. Hace 6 meses, Sloan me habría empujado y tomado lo que quisiera mientras me sermoneaba por ser innecesariamente difícil. Ahora me pedía permiso y hacía referencia a algo que nuestra hija de 7 años le había dicho durante la visita supervisada. Asentí y la dejé entrar, manteniendo la estructura tal como exigía la orden judicial, pero sin que pareciera una visita a la cárcel. Caminamos hacia los utensilios de cocina. Los niños habían preparado su último proyecto, un frasco de conservas lleno de luciérnagas que habían atrapado la noche anterior, con agujeros para el aire y un platito con agua azucarada, porque Rowan estaba convencida de que las luciérnagas tenían sed. De alguna manera, parecía más pequeña. No físicamente. Seguía usando esos trajes caros y tacones de diseñador, pero su presencia ya no llenaba la habitación. Había tomado su primera clase para padres, había completado el prerequisito para el manejo de la ira y, al parecer, había aprendido que escuchar era una habilidad que valía la pena desarrollar. Quizás duraría, quizás no. La gente no suele cambiar de la noche a la mañana, sobre todo quienes llevan años creyéndose sus propios comunicados de prensa sobre ser intocables. Pero por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, vi destellos de la mujer con la que me había casado en lugar del monstruo corporativo en el que se había convertido. La dolorosa lección no fue mi venganza. Nunca lo fue. Fue el descubrimiento de Sloan de que los títulos no te hacen el hombre al mando. El carácter sí lo es. El liderazgo en el trabajo no significa nada si no puedes liderarte en casa, si no puedes tratar a quienes te quieren con la más mínima decencia humana. En mi caso, aprendí que el amor sin límites no es amor. Es solo un suicidio a cámara lenta disfrazado de devoción. Con ambos niños finalmente dormidos, escribí una última línea en el cuaderno que había empezado a llevar. El poder es silencioso, una puerta que se cierra, una rutina que aguanta, un padre que se queda. Y por primera vez desde aquella bofetada que se oyó en el patio trasero, sentí que nuestra casa volvía a pertenecer a todos nosotros.